yo digo sí, tú dices no, si digo no, tú dices sí, es el juego de la sin razón. La ley de comprensión alumbra la razón, nos libra de la confusión, se entiende sin ninguna discusión, con el corazón. Muy buenas tardes, yo soy Norly Silva San Clemente y nuevamente estamos aquí en nuestro canal Coricancha Centro de Investigaciones. Saludamos a todas las personas que se conectan desde los diferentes países, ¿no? Desde Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia también, ¿no? Porque estamos transmitiendo desde aquí, parte de países de Europa, de Estados Unidos y de toda parte de cualquier lugar del planeta donde donde estén ubicados y estén conectados a nuestro canal. Hoy vamos a tratar un tema muy bello y muy importante que es el amor de ella, la ley. Entonces es para que empecemos a comprender qué es la ley y cómo ha llegado como una fuerza, como ese amor que llega a través de esas leyes eternas entregadas al hombre, para que el hombre se conecte nuevamente al Padre Eterno y a toda a toda la gran conciencia creadora. Entonces, bueno, para hablar de la ley primero tenemos que conocer qué no es la ley, ¿no? Entonces la ley no es la que conceptúa el hombre de la tierra, la humanidad que muere sin conocerla. No es la de los jueces y policías, no la de sus gobiernos y legislaciones de control y destrucción del tiempo humano. No son las fantasías e ilusiones materiales que hacen que el hombre como ley olvide ser ley del universo, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que entender que esa no es la ley? Porque pues las leyes del mundo están hechas para juzgar al hombre, para condenarlo, para justiciarlo y para que él caiga en el error, ¿sí? Que constantemente esté cayendo en el error. Entonces, mientras que el hombre no comprenda que las leyes eternas son vivas, son leyes que están llegando a este planeta o que han estado siempre dentro del planeta, pero son las leyes que hacen que la vida permanezca. Entonces, todo aquello que está generando la vida, todo aquello que genera la continuidad de la vida es una ley eterna. Entonces, vemos cómo el hombre por el materialismo pues también se aleja de la ley, porque se llena de ilusiones, metas, sueños que desea cumplir y sustenta su felicidad en esos sueños materiales. Sí, entonces el hombre se encamina de pronto en el estudio, quiere pues ser un profesional y dice cuando sea profesional pues yo voy a ser feliz. Después de que es profesional pues ya él busca pues empezar a conseguir bienes materiales y de pronto se traza una meta, la casa, el carro. Entonces piensa que cuando consiga esos bienes materiales pues va a ser feliz. Resulta que siempre va a tener un vacío de espíritu, sí, porque todo eso lo que hace es llenarle una ilusión, pero nunca le va a dar la felicidad que el espíritu necesita, porque está por fuera, todo eso está por fuera de la ley. Entonces, cuando vemos pues toda esta situación, vemos cómo se cumple esa profecía que nos mostró Daniel en el libro de Daniel, en su capítulo 2, que nos habla del rey, el sueño del rey Nabucodonosor, ¿no? Que nos dice que ese rey tuvo un sueño, donde Daniel lo interpreta, que se soñó con esa estatua de Nabucodonosor, ¿no? Y que esa estatua tenía una cabeza de oro, ¿sí? Que representa toda la economía, que es el pensamiento de este mundo material, por eso todos pensamos en dinero. Tenía el pecho de plata, que representan todas las religiones y todas las filosofías del mundo, donde el hombre se ubica en cualquiera de ellas y olvida que contiene esa fuerza interior, que contiene a todas esas leyes eternas dentro de sí mismo, que contiene al Padre Eterno dentro de su corazón y no se conecta a él. Ese vientre de bronce que representa toda la política que está hecha solamente para gobernar, para subyugar, que hace las leyes pero que no las cumplen, que está llena de corrupción. Porque vemos como el pueblo, a pesar de todas las leyes y toda esa política, pues muere de hambre, muere de inconsciencia, muere porque no tiene las formas básicas de sobrevivir. También vemos esas piernas de hierro que representan todo el poder militar,
que está hecho pues para acabar con la vida, ¿no? Porque pues si empuñamos un arma vemos que el arma no genera vida y que quien la creó no tiene ninguna inteligencia, porque todo aquello que destruye la vida le falta la inteligencia, ¿no? Se aleja de las leyes eternas. Entonces vemos cómo toda esta estatua está sustentada también sobre unos pies de barro y hierro cocido, que habla también en esa profecía, esa interpretación que nos dio Daniel en el 2º capítulo, donde dice que esos pies representan los medios de comunicación, que es la mentira de este mundo, que es la mentira que sostiene todo este mundo, el engaño, porque aquellos no nos muestran sino lo que a ellos les conviene. Entonces, si está de moda la política, pues todas las noticias son políticas. Si hay algo realmente que el mundo deba saber o que debamos conocer, pues nos embolatan con los realities, con las novelas, nos embolatan con los partidos de fútbol, ¿no? Y el mundo muere en toda esa ilusión y en toda esa fantasía que lo aleja realmente de su propósito de espíritu. Entonces, vamos a entender un poquito de qué es la ley, o sea, cómo se manifiesta pues en este planeta y en todos los universos, ¿no? Dice, la ley es la que une todos los conocimientos universales hechos propósito, antes del todo y dentro del todo. Conocerla es aprender y comprender de su inteligencia preestablecida antes que los mundos y hombres fuesen. Ella por siempre ha estado en todos los lugares, espacios y dimensiones donde la implosión se da eternamente. Nada está fuera de ella, porque ella es la voluntad del Padre. Sí, entonces, ahí es donde se conecta la ley, ella, esa inteligencia creadora, con la voluntad del Padre. Y esto nos lo dejó cifrado Jesús en la cita bíblica de Juan 5:30 cuando nos enseña. Él nos dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, porque según oigo, así juzgo. ¿Sí? Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, cuando dice Jesús que según oigo, quiere decir que, o sea, ¿qué es lo que hace Jesús cuando dice según oigo? Es escuchar esa voz interior que nace de su corazón, que es la misma voz del Padre Eterno que habla ahí constantemente. Y que nosotros como seres humanos de alguna manera la hemos sentido, pero que no la escuchamos o no le hacemos caso porque vivimos en los afanes del mundo, en nuestro materialismo, en nuestras ilusiones, en nuestras metas, en nuestros sueños, ¿sí? O en los problemas, metidos y de pronto preocupados porque no tenemos con qué pagar los servicios públicos, porque tenemos deudas, porque no tenemos cómo darle estudio a nuestros hijos. Entonces, todo eso está hecho pues para que perdamos el horizonte, ¿sí? Entonces, cuando entendemos eso y empezamos a escuchar esa voz interior, pues empezamos a ver qué es lo que realmente el Padre nos está pidiendo, ¿no? Y también dice, y mi juicio es justo, dice Jesús, ¿no? O sea que el hombre, ¿por qué puede hacer un juicio justo de sí mismo? Porque se sujeta a las leyes del karma y el dharma, que más adelante esa ley la vamos a comprender y la vamos a ver en esta transmisión. Entonces, cuando entendemos eso, pues vemos que mientras que el hombre no haga la voluntad del Padre, está violentando la ley. Y la única forma de unirse a esas leyes es cumplir con esa voluntad, que su voluntad de hombre de este planeta se una a la voluntad del Padre. Bueno, entonces, ¿cómo se une el hombre con esa ley, no? ¿Cómo el hombre se hace uno con la ley? Pues siendo cumplidor de ella, siendo esa manifestación de la misma ley en el planeta, ¿sí? Entonces, vamos a ver otro párrafo pues que también nos habla de cómo aprender de esa sabiduría, de la sabiduría de ella, la ley, que es el mismo amor del Padre llegando a nosotros. Pues no es posible aprender del saber de ella cuando se está lejos y divorciado de la ley, porque ella es el amor para quienes la buscan y el dolor para cuantos la rechazan, porque en este mundo del todo, todos estamos sujetos a ella, la ley. Sí, entonces, por eso les explico yo, o les hablo de que esa ley llega como esa manifestación del amor del Padre, ¿sí? Porque nosotros, pues, en este mundo pedimos bienes materiales, nos fijamos metas, nos llenamos de ilusión, queremos ser el prototipo de lo que la televisión nos muestra, pero no entendemos
que el Padre Eterno ya nos entregó todo, o sea, que nos entregó un planeta, que nos entregó un espíritu, que nos dio la vida, sí, que nos entregó un alma, que es la chispa de Él en nosotros y que nos hizo herederos de todas sus leyes y toda su potestad. Entonces, cuando entendamos eso, pues vamos a ver que ese es el amor para quienes la buscan, o sea, para quienes nos queremos conectar a ella, la ley, pues siempre vamos a estar en búsqueda de ella y en pos de esa ley y cumplidores seremos de ella, ¿no? Pero si nos alejamos de la ley, pues vamos a sentir ese dolor, porque quienes en su corazón no han sentido ese dolor o esa insatisfacción cuando cometemos algún error, ¿sí? Cuando tomamos alguna decisión que fue equívoca, que cuando sentimos que íbamos a tomar esa decisión, pues sentimos ese pálpito en el corazón de no hacerlo y más sin embargo hicimos caso omiso, ¿sí? Entonces ese es el dolor que vamos a sentir por la transgresión de la ley. Entonces, si no queremos sentir ese dolor, pues lo más importante que debemos hacer es, o lo más inteligente, es unirnos a la ley del Padre, escuchar esa voz que habla en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces voy a leerles un código de la lógica, que es el código 37, se llama el conocimiento de la ley, ¿sí? Entonces este código nos dice, no olvidéis lo que es importante para vosotros, el conocimiento de la ley. Este requisito es indispensable para lograr alcanzar la entrada al templo de la sabiduría y traspasar luego el umbral de la lógica, dejando atrás las viejas concepciones de lo que parecía ser la verdad. No hay cosa más preciada que brille con luz propia y codiciable a los ojos del iniciado que la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice este código eso? Porque cuando nosotros empezamos a ver que esa estatua de Nabucodonosor es una falsa imagen, ¿cierto? Que fue puesta ahí o que está hecha ahí, ¿sí? Para que el hombre la adore, ¿sí? Y que se vea él pequeñito, insignificante ante todo ese poder, ante todos esos poderes, pues empezamos a entender que el conocimiento de la ley hace que el hombre despierte y sepa la grandeza que contiene por dentro, que todos esos poderes se vuelven diminutos y puede acabar con ellos. Porque así como esa estatua está representada en el planeta, en el mundo, pues también está dentro de nosotros. Y si no, ¿por qué pensamos todos los días en cómo voy a conseguir el dinero? ¿Cierto? No pensaríamos en eso. O buscando al Padre Eterno nos metemos en cualquier tipo de religión o filosofía, ignorando y negando la potestad de sentirlo en nuestro corazón a cada instante, a cada momento. Entonces, cuando empezamos a ver eso, pues vamos descubriendo, vamos despertando, vamos viendo que esa potestad de ser hijos de Dios, de ser reconocidos por esa gran conciencia creadora, pues está en nuestras manos siempre y cuando reconozcamos el poder que tenemos en nuestro corazón. Si yo digo sí, tú dices no, si digo no, tú dices sí, es el juego de la sin razón. La ley de comprensión alumbra la razón, nos libra de la confusión, se entiende sin ninguna discusión con el corazón. Libera la fuerza. Entonces el hombre en su entender y conocer de que lo más importante para él es conocer la ley, pues se da cuenta de por qué Daniel, ¿sí? Porque Daniel cuando nos interpreta ese sueño del rey Nabucodonosor, también nos dice que hay una piedra no lanzada con mano humana, sí, que es la que da en los pies de la estatua, así que es algo como falso, como engañoso, como movedizo, y que destruye esa falsa imagen, ¿no? Entonces, con este código nos damos cuenta qué realmente es esa piedra, ¿sí? ¿Qué es eso que llega al hombre que hace que derrumbe esa mentira y ese engaño? Ahí es donde el hombre reconoce y entiende que la piedra que hace que esa falsedad se derrumbe es el conocimiento de la ley, el conocimiento del amor de ella, ¿sí? Porque ya entiende que él tiene un propósito y es unirse a esa ley eterna y que todo lo demás es un engaño y una mentira y es una ilusión. Pero también tenemos que conocer que ese conocimiento de la ley nos entrega que es la verdad también, porque la verdad fue la que fue negada al hombre. O sea, el engaño más grande que le pudieron hacer al hombre es negarle su poder interior, es negar
es engañarlo, es embolatarlo en todas las filosofías, es meterlo en ese mundo de oscuridad para que se pierda y envolverlo en todas las ilusiones, metas, sueños que se propone un ser humano para poder ser feliz. Entonces, cuando el hombre sale de ese engaño, pues empieza a descubrir que la primera verdad que tiene frente a él es él mismo, ¿sí? Que él la contiene por dentro y que él es la vida que se manifiesta y que mientras que cumpla con la ley, pues él va a ser una verdad que se mueve dentro de este planeta. Pero Jesús nos enseña también en Juan 8:32 y nos dice ahí, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea que desde ahí nos está diciendo Jesús que éramos presos o esclavos de algo, ¿sí? Porque cuando Él nos dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres es porque hay algo que nos está deteniendo. Entonces, conocer la verdad es liberarnos, conocer la verdad es sentir ese poder, es hacerlo vivo y es empezar a caminar con el conocimiento de la ley en cada uno de nosotros. Y en Juan 8:34 también nos dejó cifrado lo siguiente, dice, porque todo aquel que hace el pecado, esclavo del pecado es, ¿sí? El pecado es el mismo error. Entonces aquí entendemos por qué el hombre, por sus errores, está sujeto a la ley del karma y el dharma, ¿sí? ¿Por qué esa ley se manifiesta? Para que el hombre pueda entender qué es lo que ha pasado con las transgresiones de la ley. Que cuando el hombre transgrede la ley es porque hace caso omiso de esa voz interior que nace del corazón, porque no atiende el llamado, porque no comprende que ese llamado fue hecho para que él no violentara la ley. Pero entonces ahí está esa misericordia del Padre también a través de esa ley, porque el hombre empieza a comprender el porqué de las situaciones que le pasan. Entonces el hombre tenía que tomar una decisión en su vida, ¿sí? Cuando siente esa voz interior en su corazón, lo que tiene que hacer es desposarse con la ley, porque el hombre que se desposa con la ley es el que cumple la voluntad del Padre, es el que se hace uno con ella. Entonces, por desconocimiento de la ley, pues el hombre se acostumbró a transgredir y violentar todas estas leyes, y con esto retrasar su ascenso en el espíritu. Recordemos que aquí en Coricancha hemos dado una información sobre los 7 días de creación, que la podemos investigar, volver a revisarla y retomar esa información, porque esa es la que nos enseña de que esos 7 días de creación, sí, es un plan de ascenso llegado a este planeta Tierra para el hombre, para toda esta humanidad. Y en el proceso del karma, cuando el hombre está cometiendo errores y violentando leyes, pues lo que hace es retrasarse en ese proceso de ascenso, que es el que lo lleva a unirse realmente con la gran conciencia creadora. Entonces, vamos a leer este código, otro código de la lógica, el código número 4, que se llama Ley Hoy, Mañana y Siempre, para que comprendamos las palabras del Padre Eterno a través de estos códigos, para ser entendidas, que fueron dejadas para ser entendidas en este momento por toda esta humanidad. Dice, no entendáis mal mis claras palabras, ni les deis otra interpretación, os lo digo, no exijo a los hombres honores para mi nombre. ¿Por qué dice él, no exijo a los hombres honores para mi nombre? O sea, ¿cuántas personas o cuántas religiones le han dado nombre al Padre Eterno, ¿no? O a la gran conciencia creadora, cuando realmente es innombrable, es inmedible, es inconmensurable? O sea, ¿cómo lo encerramos en algo, o cómo lo encapsulamos en algo si él es la misma creación, ¿sí? O sea, si él está en todo lo que contiene la vida. Entonces, ¿cómo lo llamamos? Si él es la creación, él es el árbol, él es el río, él es el sol, el ave que vuela, la flor, el fruto, la semilla que germina, la tierra que da alimento, la gota de rocío que riega los campos, la planta que florece, el colibrí de lindos y vistosos colores que se alimenta del néctar de ella, la flor, el padre que deposita su semilla en el útero de ella para que implosione la vida, la madre que da a luz sus hijos y los amamanta de su inteligencia y sabiduría, el niño que sonríe. Todo es la ley, todo es creación. Entonces, si todo eso es la ley y la creación, todo eso es el Padre Eterno, pues ¿cómo le llamamos o cómo le ponemos un nombre si está en todo, si está vivo, si está latente en todo lo que existe?
Entonces, más adelante en este código nos dice, no castigo a quienes no saben nada de mí. Pues todos sabemos que el Padre realmente no castiga. Como les hablaba ahorita, pues toda esta humanidad está sujeta a una ley que se llama la ley del karma y el dharma, que ahorita más adelantico pues la vamos a tocar. Pero entonces sí debemos tener en cuenta de que en el Apocalipsis 12:7 se nos narra algo que pasó hace muchos años y que fue un suceso extraterreno, ¿no? Que fue por fuera de este plano terrenal. Dice que hubo una gran batalla en los cielos, ¿no? Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus demonios. Pero no prevalecieron y no se halló tampoco lugar, ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus demonios fueron arrojados con él. Entonces, ¿por qué traigo a colación esta cita bíblica? Porque aquí comprendemos por qué es que el Padre Eterno dice, no castigo a quienes no saben nada de mí. O sea que esta organización, ¿sí?, esta estratagema oscura, que batalló en los cielos contra Miguel, que es la potestad del Padre Eterno, que es ese hombre que luchó con todas sus huestes en contra de esta oscuridad para derrotarlos, luchó contra ellos porque ellos, estos oscuros, conocían del Padre Eterno y aún así se rebelaron contra él. Estos arrojados cayeron a este planeta, sí, porque como lo dice la cita bíblica, están aquí y están engañando al mundo entero. Inclusive hicieron viva toda esa maquinación y todos esos poderes de la estatua de Nabucodonosor en el planeta para subyugar y seguir engañando al hombre y manipularlo de todas formas para que no despierte. Entonces, cuando vemos esta situación, pues vemos que ahí es donde el Padre con esta oscuridad no tiene contemplación, ¿sí? Entonces, más adelante nos dice también este código, dice, no realizo alianzas ni contratos con hombres de ningún pueblo. No pido ni doy nada a cambio de supuestas alianzas. Entonces, recordemos que en el Antiguo Testamento también aparecen muchas citas bíblicas donde habían pues algunos personajes que exigían sacrificios y que hacían pactos y alianzas pues con esos pueblos de esa época, con pueblos elegidos. Los muestra, para que lo investiguemos, los muestra ahí el Antiguo Testamento. Entonces pues podemos ir a reseñar esa historia, a buscar y mirar qué fue lo que realmente pasó. Juan el Bautista, cuando llegó al planeta, pues nos reseña algo de esto y nos trae un conocimiento de verdad cuando nos dice de que el Cristo va a llegar a este planeta, ¿no? Que después de él llegará el Cristo. Pero para llegar al Cristo, pues el hombre tiene que mostrar algunas condiciones y que las exigencias de esa llegada del Cristo no tienen nada que ver con sacrificios. Entonces él nos dice, no son sacrificios lo que pide el Señor, lo que pide el Señor es un corazón arrepentido. Sí, entonces el hombre pues ahí tiene que empezar a cumplir con unas condiciones que las hemos visto en algunas otras transmisiones de este canal, pero pues que se las voy a recordar para que las tengamos en cuenta. Una es un cuerpo limpio de mentiras, de engaños, de ilusiones, de amarguras, sí, de tanta cosa que hace que el hombre se deteriore, se enferme. Un corazón puro, un corazón lleno de amor, de vida, de luz, de verdad, un corazón que sienta y que palpite por la vida, que haga que la vida permanezca. Y una mente llena de conocimientos, ¿sí? Pero de conocimientos ¿de qué? Conocimientos de la ley y la verdad, que es lo único que puede derrumbar la falsa imagen. Entonces, dice, saberlo, dice este código, ¿no? Él continúa hablando. Conocer la ley y entonces me conocerán los hombres. ¿Por qué? Porque es que ese es lo que nos decía el código que leímos de la lógica, ¿no? Que no podemos olvidar lo más importante para nosotros y es el conocimiento de la ley. O sea, mientras que conozcamos la ley, estamos conociendo a ese Padre Eterno y estamos haciéndonos uno con Él, porque nos unimos a esa voluntad. Si yo digo sí, tú dices no, si digo no, tú dices sí, es el juego de la sin razón. La ley de comprensión alumbra la razón, nos libra de la
sin ninguna discusión, con el corazón. Que no podemos olvidar lo que es más importante para nosotros los hombres, ¿no? Que es el conocimiento de la ley. Y conocer la ley es unirse a la voluntad del Padre, ¿sí? Es proteger la vida, es hacer que la vida permanezca y continúe. Seguimos en el código de la lógica. Dice, así he hablado por boca de quienes saben de mí. ¿Por qué? Porque es que nosotros como humanidad nunca hemos estado solos en este planeta. Hemos tenido la ayuda de los profetas, los mensajeros de las estrellas. Ha venido Elías, Isaías, el mismo Juan, el preparador del camino, que viene y nos indica qué debemos hacer para que ese Cristo se manifieste en nosotros y en toda esta humanidad. Y que ellos son fieles exponentes de la ley y cumplen con la ley. Entonces, ahí es donde nosotros vemos cómo estos hombres vestidos de humildad nos enseñan tanta sabiduría y nos entregan tantas herramientas para nosotros despertar y levantarnos y dejar de adorar esa falsa imagen. Seguimos en el código. Mi conocimiento es limpio, no lo ensuciéis. ¿Por qué? Porque como estábamos hablando ahorita, pues cuánta oscuridad ha llegado a este planeta y cuánta mentira y cuánto engaño ha llegado por medio de las filosofías, por medio de las religiones, por medio de los dogmas, el fanatismo y toda aquella creencia que haga que el hombre se aleje de su verdadero ser, que es el ser interior que contiene por dentro. Entonces, si empezamos a tomar el conocimiento de la ley eterna y lo mezclamos con lo que el mundo nos ha mostrado, pues no vamos a conectarnos con esa fuerza y ese poder que contienen las leyes. Mi sabiduría es eterna, no la menospreciéis, porque este conocimiento de la ley me permite aprender de la sabiduría de ella, ¿sí? Y comprenderla para poder hacerla viva dentro de mí. El hombre contiene un espíritu que viaja a través de las encarnaciones, que nunca muere y por eso se hace eterno, ¿no? Pero depende de las acciones de luz que grabemos nosotros en ese espíritu, ¿no? Porque si nosotros grabamos imágenes y memorias de oscuridad, pues el espíritu va a estar sucio, va a estar oscuro y como siempre, como les hablaba ahorita, pues detenido en el proceso del karma. Esta eternidad también nos la enseñan las plantas, ¿no? La semilla, porque como una semilla es sembrada y esta tiene que tener un proceso de muerte, de transformación, mutación para poder nacer la planta que tiene que dar el fruto y a través de esas semillas, pues esta semilla inicial se hace eterna, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esa transformación es mutación, es cambio, es nueva vida, es unirse realmente a las leyes y cumplir con esa fidelidad y ese propósito que contenemos por dentro. Bueno, entonces vamos a hablar, a leer este código también del que estamos hablando, el código del karma y el dharma, código 11 de la lógica. Así que creedme, toda fuerza que liberéis y produzcáis en acción contra un semejante se desencadenará contra ti mismo a su debido tiempo. Nada que perjudique a tu semejante quedará impune. Tendrás la oportunidad de ver en forma regresiva desde el mismo momento de tu muerte hasta tu propio nacimiento, con todos tus aciertos, tus buenas acciones, tus alegrías y desdichas, pero también lograrás ver el mal que causaste a otros y tus malas intenciones en tu libre accionar. Tus juicios sobre los demás. Verás los efectos contrarios a la ley que ocasionaste. Estas son, por lo tanto, las energías infernales que cada individuo genera y que con la toma de conciencia tendrá que disipar. Aquí, el individuo asume toda la responsabilidad de sus actos equívocos y experimenta su propio castigo. Tendrá que revivir cada una de las escenas que protagonizó en su vida física y sabrá entonces el peso de su propia vergüenza y deshonor. Sí, entonces vemos cómo este código, por eso es que el hombre que se queda pegado en el karma, cometiendo errores o en el pecado, como nos decía la cita bíblica, ¿no? Que el hombre está preso de los pecados, ¿no? Que el hombre está esclavo del pecado, porque si comete el error, pues va a ser esclavo de ese error siempre, y eso es lo que detiene el ascenso de nosotros como humanidad. Si nosotros no nos liberamos del karma, pues nunca vamos a poder seguir ascendiendo en esos días de creación, que son los que nos conectan a la gran conciencia creadora, a esas leyes eternas del Padre, y nos hacen cumplidores de ella cada día más, ¿no? Porque para conectarnos a ella, desde ya tenemos que empezar a unirnos a la voluntad del Padre y a cumplir con ella.
Y este otro código que se llama error y razón, código 14 también, que nos habla también nos aclara un poquito del karma y el dharma. Dice, es claro razonar sobre cosas que ocurren durante la vida de los hombres. Algunos creen que el dolor que te somete y te hace blasfemar no es más que una forma de probarte por Dios. Yo os digo, el dolor es necesario para el hombre de paso por este planeta, no como acción probadora por Dios, sino necesario para moldear al individuo en acción depuradora de su propio error, pecado, ¿no? Tanto presente como pasado. Aquí el karma funciona con toda su perfecta armonía como ley equilibrante y con matemática precisión. Por lo tanto, aprende a superar y reivindicarás tu espíritu, sin caer en agonías que solo alargarán tu sufrimiento. No tomes contra otros represalias al no saber y poder comprender lo que te ocurre. Más bien, súmate a la legión de los que buscan, de los que aprenden de la ley, de los que comprenden y de los que usan la razón y la justa interpretación de lo que ocurre. Entonces, muchas veces nos hemos preguntado, bueno, ¿y a mí por qué me pasa esto? O yo por qué no nací en cuna de oro con todas las necesidades pues ya solucionadas. ¿Por qué tengo que pasar por este sufrimiento? Y en nuestra razón, ¿sí? Culpamos al Padre Eterno o culpamos a los demás de lo que nos pasa. Pero cuando entendemos que el karma lo genero yo mismo, entonces ahí vamos a ver que realmente nadie es culpable de lo que nos pasa a nosotros, sino nosotros mismos. Puede ser en esta encarnación o en otra. Y nos ubicamos, cuando entendemos eso, nos ubicamos en esa razón lógica, ¿sí? Porque ya el hombre entiende qué es lo que le pasa, deja de sufrir y hace que su vida se vuelva más alegre, más tranquila, se libera de las cargas y empieza a entender que el error es el que lo detiene, el que lo hace sufrir, el que lo hace irse en contra de la ley. Vamos a leer también esta cita bíblica que nos quedó en Romanos 13, 10, 14, ¿sí? Porque aquí también está cifrado por qué no debemos transgredir la ley. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo que es que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, ¿no? La noche está más avanzada, más oscura, más maldad, y se acerca el día, ¿sí? Estamos hablando de esos días creadores, se acerca el día del tercer día creador. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Y recordemos también en Juan 1:4 cuando nos habla, porque la vida era la luz de los hombres, ¿no? Entonces, ¿de qué debemos vestirnos? ¿Cuáles son las armas de la luz? Pues vestirnos de vida, de luz, de verdad, de amor, de ley, de comprensión, de bondad. Esas son las armas de la luz, es unirnos a esa voluntad que el Padre siempre nos está enseñando y es generar la vida, es proteger la vida. Andemos como de día, honestamente, no en excesos y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Cristo y no proveáis para los deseos de la carne, o sea que no sigamos con ese pensamiento oscuro de maldad, dejemos de ser útiles a la oscuridad, dejemos de servirle a ese mundo material que está implantado en este planeta. También en Hebreos 8, 10, 12 nos dice, y después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos serán mis hijos. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoced al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea que el hombre cuando siente esa voz interior, porque aquí nos está hablando de que la ley está escrita en el corazón de los hombres y en la mente. Siempre hay una idea sembrada en el corazón y el pensamiento gesta esa idea. Pero si esa idea es de maldad, si es oscura, pues tenemos que sentir esa voz interior, ese pálpito que nos dice que eso no lo debemos hacer, que no debemos cometer ese error. Cuando empezamos a escuchar eso, pues ahí es donde vemos cómo el Padre perdona nuestras iniquidades anteriores, ¿no? Y cómo no se vuelve a acordar de esos pecados y transgresiones a la ley, porque empezamos un nuevo camino, porque hay una transformación.
Todo aquello que hace que la vida permanezca y se propague es una ley, porque cumple con el propósito eterno, por lo cual vamos a ver algunos ejemplos de la manifestación de la ley. Bueno, el primero es el sol, que preña la tierra, que da el color a las plantas, a las flores, a los frutos y alimenta de luz toda su creación. Entonces, ¿cómo vemos esa ley que se manifiesta ahí viva y que sin ningún costo estamos constantemente recibiéndola? El agua, que nace de las montañas y recorre su cauce alimentando todos los seres vivos de este planeta y dándole su amor y su verdad. La tierra, que es sembrada con las semillas que germinan y se convierten en frutos para alimentarnos de su amor. El aire que respiramos, que aunque no lo veamos existe, y unidos estos 4 elementos sostienen la vida y su continuidad. O sea que siempre vemos ese amor manifiesto, ¿no? Para que nosotros entendamos y veamos que sí están allí, que están hechos para que la vida permanezca y que cumplen y se hacen leyes vivas para nosotros. Si yo digo sí, tú dices no, si digo no, tú dices sí, es el juego de la sin razón. La ley de comprensión alumbra la razón, nos libra de la confusión, se entiende sin ninguna discusión con el corazón. La abeja que poliniza las flores para que se manifieste el fruto, el pájaro que teje su nido y danza para conquistar el amor de ella, ¿no? La unión del espermatozoide, que es la fuerza de él, y el óvulo, que es la fuerza de ella, para que implosione y se geste la vida. Las células que obedecen al mandato de ella en su perfecta armonía, crean el corazón, los órganos, los tejidos, los huesos, los músculos y así tejen el nuevo cuerpo. Los 5 sentidos que como destellos de luz alimentan el cuerpo y graban las memorias que conforman nuestro espíritu. Recordemos que estos 5 sentidos están ahí para el aprendizaje, ¿no? Los logosoles, que aunque invisibles para la ciencia, constituyen nuestro espíritu o templo interior. La energía que nace del nodo sinusal de nuestro corazón y rodea nuestro cuerpo y nos da la protección que nace del mismo Padre. El corazón, que con su palpitar se conecta al corazón de la gran conciencia creadora y alimenta todos los órganos del cuerpo. Todas estas leyes cumplen con la voluntad del Padre, que es el amor hacia toda su creación. Pero ¿será que de la unión del óvulo con el espermatozoide, esa implosión que se hace, será que lo que nace de aquí también es una ley? Pues entonces, cuando comprendamos esto, sabremos la verdad que se nos muestra hoy. El hombre es la ley. Por el hombre y para el hombre se han creado los mundos habitados. Y todo lo que existe es para ser utilizado por los seres humanos. Él puede controlar las fuerzas de la naturaleza siempre y cuando obre con sabiduría al conocer las leyes que la rigen. Todo puede ser sometido por el hombre. El hombre es la ley y la ley es la suprema armonía universal. No es el hombre de la tierra, porque este está viciado de pensamientos oscuros de este mundo, porque tiene esa estatua viva dentro de él, esa estatua de Nabucodonosor. Es el hombre del universo. El hombre es la síntesis del universo, principio y fin de todos. El día que desaparezca, desaparecerá también con él el universo. En él está contenida toda la sabiduría universal. Él es la llave, él es la clave. Sí, entonces aquí comprendemos cómo el hombre está hecho con partículas del infinito y del universo. Cómo el hombre contiene toda la inteligencia de la creación. A partir de sus células, a partir de lo más pequeñito dentro de él, pues todo está sujeto a esas leyes de creación y está manifestándolas aquí. Solamente falta que se una a esa voluntad del Padre y empiece a ser uno con la ley. Nos remitimos a una cita bíblica que es la de Santiago 1:25, que también nos deja una gran enseñanza. Dice: pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, permanece en ella, no siendo oidor olvidadizo, ¿sí? Porque el oidor olvidadizo es el que escucha, siente la voz interior, pero hace caso omiso de ella, sino hacedor de la obra,
¿cuál es la obra que tenemos que hacer? La voluntad del Padre, ¿no? Que se manifieste esa voluntad, que unamos nuestra voluntad a la del Padre para que la ley se cumpla. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Por qué bienaventurado? Porque lo que hace es de ley, porque lo que hace cumple con la ley y por ende se libera del karma. Entonces, aquí por último les voy a dejar unas palabras que nos dejó Juan, el preparador del camino, que nos entregó gran enseñanza y que aún sigue alimentando toda esta creación y guiándola para que empiece a crear ese Cristo interior que contiene por dentro. Palabras de Juan, el preparador del camino. Hay de aquellos que han visto la luz y aman más las tinieblas. Porque recordemos lo que nos decía la cita bíblica, ¿no? El que practica el pecado, esclavo del pecado es, ¿no? Entonces, ese que ama más las tinieblas y la oscuridad, pues va a estar siempre cometiendo errores, siempre va a estar en el pecado y alejado de la ley. Hay de aquellos todos empeñados ciegamente en marcar los pasos a los demás, en donde la verdad no existe. Y hay de aquellos que tienen la luz del conocimiento y vuelven ciegos a los demás, porque serán juzgados con todo el rigor de la ley. ¿Pero cuál ley? Pues la ley del karma y el dharma, porque conociendo la ley o sintiendo esa voz interior, pues no hacemos lo que es la obra del Padre, ¿no? Aprender del niño cuando camina, aprender del viejo cuando se sienta, aprender del hombre sensato que construye su casa sobre la roca firme, y aprender de las aves, aprender del viento y aprender del mar, y aprender del río, aprender de la avecilla que hace su nido, aprender de la hormiga y aprender de los demás, pero más que nada os lo digo, aprender de vosotros mismos. O sea que esa inteligencia, esa gran conciencia creadora que nos dotó de todas esas leyes, pues nos las dio para contenerlas por dentro y hacerlas vivas. Y que así como está manifiesta en toda la creación, pues también la tenemos que manifestar nosotros porque la contenemos por dentro. Bueno, este era el tema que queríamos compartir hoy con ustedes. Les damos gracias por su asistencia, por estar ahí conectados a nuestro canal. Los invitamos a que se suscriban y nuevamente estaremos el próximo viernes con una nueva transmisión, con un tema nuevo y agradeciéndoles por su inmenso amor al conectarse a este gran conocimiento, por querer unirse a la ley, por querer comprender que si hacemos la voluntad del Padre, si adquirimos el conocimiento de la ley, pues podemos encaminarnos y ser cumplidores de ella. Si yo digo sí, tú dices no, si digo no, tú dices sí, es el juego de la sinrazón. La ley de comprensión alumbra la razón, nos libra de la confusión, se entiende sin ninguna discusión. Con el corazón libera la fuerza mental para entender a lo real espiritual, intelectivo el bien y el mal, sin miedo a la verdad, amplía tu pensar, recobra tu identidad, despierta el verbo creador. Con el corazón, si oyes la voz en tu interior, en esa voz vive la fe con certeza y clara visión. Es ley universal, no es adivinación ni creencia y suposición. Es el mirar de un corazón. Si dices Dios, digo yo soy. Dices yo soy, te digo Dios. Nos hacemos uno con Él. Él es la vida en mí, yo soy la vida en Él. Es Él sin nombre y Él sin fin,
la ley. El tum 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 del corazón es el milagro de la vida. En él habita la realidad del árbol del amor. Comemos la verdad, conciencia y eternidad, corona de inmortalidad. Si oyes la voz en tu interior, en esa voz vive la fe con certeza y clara visión. Es ley universal, no es adivinación ni creencia y suposición. Es